Hola, gracias por estar aquí. Durante muchos años recé los salmos, pero entendí que no siempre los estaba rezando correctamente, porque los salmos no se leen deprisa, se rezan con calma, con sentido y desde el corazón. Si quieres aprender a rezar los salmos correctamente, te dejo esta maravillosa guía con 2 bonus en el primer comentario fijado. Ahora te dejo con este maravilloso salmo. Reza con calma y que Dios te bendiga. Amado hermano, amada hermana, hoy nos sumergimos en la poderosa y transformadora palabra del Salmo 94. Un clamor eterno que atraviesa los siglos para llegar a tu corazón en este momento preciso. Este no es un simple cántico, es un grito de guerra santa, una declaración de fe inquebrantable en el Dios de las venganzas, en el juez justo de toda la tierra, que no se hace de la vista gorda ante la maldad, ante la opresión que intenta aplastar a sus hijos. Escucha bien, el Señor es Dios de venganzas. Él es quien hace justicia, quien escucha el gemido del oprimido y actúa con poder y con una rectitud que nada en este mundo puede igualar. Por eso hoy esta sagrada escritura se convierte en nuestro escudo, en nuestra fortaleza, en el martillo que rompe cadenas y en el bálsamo que trae paz a un corazón atribulado. Porque en medio de un mundo lleno de injusticia, de traiciones, de dolor que parece no tener fin, este salmo nos recuerda con una fuerza abrumadora que no estamos solos, que nuestro clamor sube hasta el trono de la gracia y que el Dios de los ejércitos se levanta para vindicarnos, para restaurar lo que el enemigo ha robado y para darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no es la ausencia de guerra, sino la presencia victoriosa del Rey de Reyes en nuestra batalla. Así que, si estás cansado, si sientes que la injusticia te rodea, que la maldad parece prevalecer, abre tu corazón ahora, porque a través de estas palabras divinas vamos a entrar en un lugar de autoridad espiritual profunda. Vamos a decretar la intervención divina sobre tu vida, tu mente, tu hogar, tu salud y todos los aspectos de tu ser. Vamos a declarar que el Dios de venganzas está actuando a tu favor en este mismo instante. Y antes de que comencemos esta poderosa oración decreto, quiero invitarte a que firmes un pacto de fe en este momento. Escribe en los comentarios una frase, tu frase de fe. Puede ser, Dios es mi vindicador, Jehová es mi justicia, o la que tu corazón te indique. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Estableces un memorial digital de que hoy creíste en su poder y te acogiste a su justicia. También te pido, si este ministerio te bendice, que des like a este video, que te suscribas al canal y que compartas esta palabra de guerra espiritual por WhatsApp con todos aquellos que sabes que están librando sus propias batallas. Porque cuando proclamamos juntos la victoria de Dios, su poder se multiplica. Ahora, con fe firme y con la autoridad que nos da ser hijos del Altísimo, vamos a proclamar el Salmo 94 sobre nuestras vidas. Oh Dios de las venganzas, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Levántate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? Claman y hablan con soberbia, se jactan todos los que obran iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dicen, no verá Jehová, ni se enterará el Dios de Jacob. Entiendan, insensatos del pueblo, y vosotros, necios, ¿cuándo seréis sabios? Hoy declaro que el que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, el que enseña al hombre la ciencia no sabe. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre
a quien tú, oh Jehová, castigas y en tu ley lo instruyes, para darle descanso en los días de adversidad, mientras para el impío se cava el hoyo. Porque no desamparará Jehová a su pueblo, ni dejará su heredad. Porque el juicio volverá a ser justo, y en pos de él irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que obran iniquidad? Si Jehová no me hubiera ayudado, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hoy profetizo y decreto que ningún tribunal de tinieblas, ninguna conspiración de iniquidad, ninguna sentencia injusta se mantendrá contra mi vida, porque tú, Dios de las venganzas, eres mi abogado defensor. Rompo ahora todo pacto de silencio que el enemigo ha querido imponer sobre mi voz. Cancelo toda acusación que ha sido lanzada contra mi destino en lo secreto. Deshago toda estrategia diseñada para que mi pie resbalara en el fango de la desesperación. Ordeno que los cielos se abran sobre mi situación y que la justicia divina, que es más poderosa que cualquier ley terrenal, se active como un río impetuoso para arrasar con todo obstáculo, para nivelar todo valle de humillación y para derribar toda montaña de opresión. Establezco en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que mi mente es un territorio redimido, donde tus consolaciones alegran mi alma. Proclamo que mi hogar es una fortaleza inexpugnable de tu paz. Anuncio que mi familia camina bajo el escudo de tu fidelidad. Profetizo que mi salud es renovada por el poder de tu palabra sanadora. Decreto que mis finanzas están alineadas con la provisión abundante de mi Padre Celestial y que toda deuda, todo embargo espiritual, toda maldición de escasez es quebrada por la autoridad del Cristo resucitado. Que caiga ahora el hacha de la justicia divina sobre la raíz de todo árbol plantado por el enemigo en mi camino. Que se abran las compuertas de los cielos para inundar de favor todo ámbito de mi existencia. Que se active el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y ahora me libra. Dios interviene, sí, Dios interviene en este momento, no como un espectador distante, sino como el guerrero valiente que toma su espada de dos filos y su escudo de salvación para pelear mi batalla y darme la victoria, porque la misericordia me sustentará y en medio de la multitud de mis pensamientos más angustiosos, tu susurro de amor será más fuerte, tu verdad será el cimiento inquebrantable sobre el cual reconstruiré mi vida, mi esperanza y mi futuro. Proclamo que esta verdad no es un concepto teológico abstracto. Es el aire que respiro en medio del asedio. Es el suelo firme bajo mis pies cuando todo a mi alrededor se derrumba. Por tanto, hoy me levanto en la autoridad delegada del reino y declaro que toda estructura de injusticia erguida contra mi destino es desmoronada desde sus cimientos, que toda mentira sembrada en mi mente para hacerme dudar de tu cuidado es arrancada con todo y raíz y consumida por el fuego del Espíritu Santo. Cancelo el efecto de toda palabra maldita, de todo juicio humano perverso, de todo decreto de tinieblas que ha sido emitido para limitarme, para estancarme o para robarme la alegría de tu salvación. Deshago las complejas redes de decepción y los lazos ocultos que el enemigo ha tendido en mis relaciones, en mi trabajo y en mi camino hacia el propósito para el cual me creaste. Ordeno a los ángeles ministradores del Dios Altísimo que se movilicen ahora mismo, que ejecuten el juicio escrito contra toda potestad espiritual de maldad que se atreva a alzar su cabeza en mi contra,
que aten a los agentes de confusión y liberen sobre mí los vientos de claridad y de sabiduría divina. Establezco desde el trono celestial un cerco de fuego protector alrededor de mi ser, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, un cerco que consume toda flecha encendida del maligno y que brilla como faro de tu gloria en la oscuridad. Anuncio que el pozo cavado para mí por manos ocultas será usado para atrapar a los mismos que lo cavaron, y que la piedra que desecharon los constructores de mi fracaso se ha convertido en la piedra angular de mi testimonio de victoria. Profetizo sobre los días venideros una cosecha de justicia y de restitución multiplicada, donde veré con mis propios ojos la retribución divina obrando a mi favor, no por mi justicia, sino por tu fidelidad inquebrantable. Que caiga el muro de hierro que ha intentado separarme de tu amor, que se abra la tierra para tragarse los torrentes de acusación y condenación que han venido contra mi identidad en Cristo, que se active en mi interior el don de discernir los tiempos y las estrategias del cielo para contraatacar con la oración precisa y la palabra profética oportuna. Dios interviene en la sala de los tribunales terrenales. Él está presente en la reunión donde se decide mi futuro. Él susurra en el oído del juez. Mueve el corazón del director. Cambia la atmósfera en mi favor, porque Él es mi defensor, y su defensa es perfecta e irrevocable. Yo decreto que la soberbia del opresor es quebrada ahora mismo, que su boca jactanciosa es cerrada, que sus planes son llevados a la luz y expuestos como la vacuidad que son. Porque el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son vanidad. Y Él no permitirá que la arrogancia del mal triunfe sobre el clamor del justo. Establezco que mi hogar es un santuario donde tu paz gobierna, donde cada habitación está consagrada a tu presencia, donde los espíritus de discordia, de quebranto y de maldad no tienen derecho de morar, no tienen permiso de entrar, porque las puertas han sido selladas con la sangre del Cordero y los postes marcados con el decreto de tu justicia. Profetizo sobre mi familia, sobre cada miembro, cercano o lejano, que está bajo el asedio del enemigo, que la mano vindicadora de Dios los alcanza ahora, los protege en sus caminos, los guarda de todo lazo y los trae de regreso al redil seguro de tu voluntad, rompiendo toda influencia extraña y todo yugo de comunicación rota. Anuncio sobre mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, que toda célula se alinea con la salud divina, que todo órgano funciona en la perfección para la que fue diseñado, que todo dolor, toda enfermedad, todo diagnóstico adverso es cancelado y anulado por la sentencia de vida pronunciada desde la cruz del Calvario, porque por sus llagas yo fui curado, y esa verdad es mi realidad presente y futura. Decreto sobre mis finanzas y recursos que los principados de escasez y de robo son atados y expulsados, que los canales celestiales de provisión se abren de par en par, que las deudas son liquidadas por medios sobrenaturales y que la herencia que me corresponde como hijo del Rey me es entregada sin falta, sin demora, para que yo sea un canal de bendición para tu reino. Que caiga la atmósfera de opresión sobre mi mente, que se abran ventanas en los cielos para la revelación que disipa toda confusión, que se active la mente de Cristo dentro de mí, gobernando cada pensamiento, cada imaginación, llevándolas cautivas a la obediencia de tu verdad. Dios interviene en mis emociones, sanando las heridas más antiguas, secando lágrimas acumuladas por años, restaurando la capacidad de amar sin temor, de esperar sin desfallecer, de gozarse en medio de la prueba, porque Él es el fundamento que no se mueve. Yo proclamo que el Salmo no es un susurro pasivo,
Es un rugido del león de la tribu de Judá a través de mi ser, y hoy ese rugido sacude los cimientos del infierno que se han atrevido a cercar mi vida. Declaro que los designios secretos, las trampas elaboradas en lo oculto, para hacerme tropezar en el momento de mi mayor avance, son descubiertas ahora por la luz penetrante del Espíritu de Dios, expuestas en su total vacuidad y reducidas a cenizas por el fuego de su santidad. Rompo el poder de toda brujería, de toda hechicería, de toda palabra de amarre y de maldición generacional que ha pretendido adherirse a mi linaje. Cancelo su autoridad legal en el ámbito espiritual y la anulo con el decreto superior escrito en la sangre eterna del Cordero inmolado. Deshago las alianzas de tinieblas que se han formado en mi contra, en los lugares de influencia, en los pasillos del poder terrenal, y ordeno que sean disueltas por la intervención directa del juez de toda la tierra, que hace pedazos los cetros de los impíos y establece el trono de la justicia en medio de la asamblea de los santos. Establezco que mi caminar diario está sobre el terreno alto de la vindicación divina, que cada paso que doy está ordenado por Jehová, y aunque el enemigo haya sembrado minas en mi senda, hoy profetizo que serán desactivadas por la mano del ángel de Jehová, y yo avanzaré pisando sobre leones y víboras, hollando al león fuerte y al dragón. Anuncio que la temporada de mi silencio ha terminado, que la voz que el acusador intentó apagar es encendida con un nuevo poder profético, para declarar las grandezas de Dios, para cantar el cántico nuevo de liberación sobre mi propia vida y sobre las naciones. Profetizo que los sistemas corruptos, las estructuras opresivas que se han beneficiado de la injusticia, van a temblar ante el resplandor de la verdad que Dios revelará, y yo seré testigo de su vindicación, no desde un lugar de victimismo, sino desde la posición de un vencedor en Cristo Jesús, coronado con favor y con autoridad. Que caiga la cortina de hierro que ha bloqueado mi visión del futuro, que se abran los manantiales en el desierto de mis pruebas, que se active el don de la fe militante, la fe que conquista reinos, que alcanza promesas, que calla la boca de leones y que apaga la violencia del fuego enemigo. Dios interviene en la raíz de mis temores más profundos, aquellos que se esconden en las sombras del subconsciente, y con la espada de su palabra los disecciona, los expone a su luz y los reemplaza con el perfecto amor que echa fuera todo temor, estableciendo en lo profundo de mi alma una fortaleza de confianza inquebrantable en su carácter justo y bueno. Decreto que mi casa es un lugar donde la justicia divina mora, donde cada objeto, cada pared, cada espacio respira la atmósfera del cielo, rechazando por sí misma toda influencia ajena a la gloria de Dios. Rompo cualquier ventana espiritual abierta por la desobediencia, la negligencia o por objetos de maldición, y la sello con el fuego del altar celestial. Cancelo el derecho legal que cualquier espíritu inmundo haya reclamado por motivos de pecado, de rencor guardado o de puertas abiertas a lo oculto, y los echo fuera en el nombre de Jesús, declarando que este territorio es sagrado, comprado con sangre, y sólo la presencia de Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, tiene dominio aquí. Profetizo paz sobre mi familia, una paz que no es la ausencia de conflicto, sino la manifestación tangible de la justicia de Dios, restaurando relaciones, sanando heridas ancestrales y alineando los corazones bajo su señorío. Anuncio que los lazos de amor se fortalecen, que la comunicación fluye con gracia y verdad, y que cualquier grieta por donde el enemigo haya querido filtrar división
Es sellada con el cemento precioso de la humildad y el perdón sobrenatural. Sobre mi salud, decreto que la sentencia de vida pronunciada desde el trono anula todo informe médico adverso, que mi cuerpo responde al mandato creativo de la palabra de Dios, que cada célula, cada tejido, cada órgano se regenera y se alinea con el diseño original de perfección divina. Ordeno a los sistemas de mi cuerpo que funcionen en armonía perfecta, que el sistema inmunológico sea un ejército invencible, que la vitalidad fluya desde mi interior como un río de aguas vivas, porque el Dios de las venganzas es también mi sanador. Él toma mi enfermedad y la carga sobre sí mismo, dándome a cambio su plenitud de vida. En el ámbito financiero, proclamo la justicia restitutoria de Dios. Lo que fue devorado, lo que fue robado, lo que se perdió por injusticia o engaño, será restituido multiplicado por 7 y hasta por 70 veces 7. Deshago los espíritus de pobreza, de miseria y de mentalidad de escasez, y establezco una mentalidad de reino, de abundancia para ser un bendecidor. Que caigan las cadenas de la deuda, que se abran fuentes de ingreso inesperadas, que se active la sabiduría de Dios para administrar, invertir y prosperar en todo lo que pongan mis manos, porque la tierra y su plenitud son del Señor, y yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Dios interviene en la economía de mi vida como el administrador principal, reordenando, bendiciendo y haciendo que todo recurso se multiplique en mis manos para la extensión de su reino. Y ahora extiendo este decreto sobre mi mente, el campo de batalla más crucial. Declaro que toda fortaleza de ansiedad, todo patrón de pensamiento de derrota, toda imaginación vana y todo recuerdo torturador que ha construido muros en mi entendimiento, es derribado hoy por el ariete de la verdad de Dios. Rompo el hechizo de la confusión y la niebla mental que el enemigo ha liberado para nublar mi discernimiento, y en su lugar establezco la claridad del Espíritu Santo, la lucidez de Cristo, la mente renovada que puede comprender la perfecta voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cancelo todo efecto de traumas pasados, de palabras hirientes internalizadas, de mentiras sobre mi identidad que se han incrustado como creencias limitantes, y las reemplazo con la realidad poderosa de que soy amado, escogido, redimido y vindicado por el juez de toda la tierra. Ordeno que los ejércitos angelicales custodien los procesos de mi mente, repeliendo todo dardo de pensamiento extraño y alineando cada idea con la soberanía de Dios. Profetizo que mi imaginación creativa, mi capacidad de soñar y de innovar, es liberada de la opresión y comienza a fluir con las visiones del cielo, convirtiéndome en un canal de soluciones divinas y de inspiración santa. Que caiga el yugo de la sobrecarga mental, que se abran cámaras de descanso en mi interior, donde la paz de Dios guarda mi corazón y mi mente, que se active la meditación en la ley del Señor día y noche, haciendo que mi camino sea prosperado y que todo lo que haga tenga éxito. Dios interviene reprogramando mi subconsciente con sus promesas, grabando a fuego su palabra en lo más íntimo de mi ser, para que en el momento de la presión, mi reacción automática sea la fe, la confianza y la alabanza. Y sobre mis emociones, ese mar a menudo turbulento, decreto la paz de Cristo, una paz que gobierna como árbitro supremo en mi corazón. Declaro secas las fuentes de la amargura, del resentimiento y de la ira injusta, y en su lugar brotan manantiales de agua viva, de gozo, de amor profundo y de una ternura fortalecida por la gracia. Rompo las cadenas de la depresión y del desánimo que intentan aprisionar mi alma, y afirmo que el cántico de liberación está en mis labios.
un cántico que disipa las tinieblas y atrae la luz de la presencia de Dios. Establezco que mi corazón es un jardín cerrado para el esposo, donde solo florecen las plantas que él ha sembrado, y toda hierba mala de emociones tóxicas es arrancada desde la raíz por la mano del divino jardinero. Anuncio que la capacidad de perdonar, de soltar, de sanar, me es otorgada en medida sobreabundante, liberándome de las prisiones del pasado y del veneno de la ofensa. Profetizo que mi alma prospera, así como prospera mi espíritu, en salud, en fortaleza y en una estabilidad divina que me hace inconmovible ante los vientos de las circunstancias. Que caiga el dominio de la inseguridad y del temor al rechazo, que se abra en mí un pozo de valentía santa y de confianza arraigada en el amor del Padre, que se active la plenitud del fruto del Espíritu en mi vida emocional, manifestándose en un autocontrol sobrenatural, en una bondad inquebrantable y en una fidelidad que honra a Dios. Dios interviene como el sanador de corazón quebrantado, vendando cada herida con el óleo de su consuelo y restaurando los años que comió la langosta de la aflicción emocional. Continuando con este flujo de autoridad espiritual, extiendo el manto de vindicación divina sobre mi llamado y mi propósito. Declaro que toda oposición al plan de Dios para mi vida es desbaratada, que los gigantes que se paran en la tierra prometida de mi destino son derribados por la onda de la oración persistente y la piedra de la palabra profética. Rompo el ciclo de los comienzos frustrados y los finales abortados, y establezco un nuevo ciclo divino de terminaciones completas y nuevos comienzos llenos de la unción de Dios. Cancelo la estrategia del enemigo para hacerme sentir insignificante, fuera de lugar o descalificado, y afirmo que he sido escogido desde antes de la fundación del mundo para llevar fruto que permanezca. Ordeno que los recursos, las conexiones divinas y las puertas de oportunidad necesarias para el cumplimiento de mi misión se alineen ahora y se abran delante de mí, sin que nadie las pueda cerrar. Profetizo que mi trabajo, mis manos, mi creatividad son instrumentos de justicia en la tierra que llevan la luz de Cristo a los lugares de oscuridad y establecen el sistema de valores del reino en mi esfera de influencia. Que caiga la mentalidad de siervo y se levante la identidad de hijo heredero, que se abran los libros celestiales donde están escritos mis días y mi propósito, que se active una unción de sabiduría y revelación para caminar en la plenitud de lo que Dios ha decretado para mí. Dios interviene en la línea de tiempo de mi vida, acelerando procesos, recuperando el tiempo perdido y sincronizando mis pasos con su kairos, su tiempo perfecto. Y sobre mi relación con los demás, decreto la protección divina contra la traición, la envidia y la manipulación. Declaro que Dios levanta para mí una compañía de gente de fe, de aliados genuinos y de amigos leales que caminarán a mi lado en integridad. Rompo el poder de las relaciones tóxicas y destructivas y ordeno una separación divina de todo lazo que no provenga del Padre Celestial. Establezco límites saludables ungidos por la sabiduría de Dios y cubiertos por su gracia. Profetizo que soy un pacificador, un instrumento de reconciliación y un reflejo del amor justo y verdadero de Cristo en todas mis interacciones. Anuncio que mi vida social y comunitaria se convierte en un campo fértil para la manifestación de la justicia divina, donde las ofensas son perdonadas, las relaciones son restauradas y la unidad del espíritu se mantiene en el vínculo de la paz. Que caiga todo espíritu de división y de chisme que haya intentado infiltrarse en mis círculos, que se abran caminos de comunicación honesta
y llena de gracia, que se active el amor ágape que cubre multitud de pecados y construye puentes donde el enemigo había levantado muros. Dios interviene en la dinámica de cada relación importante, sanando lo que está dañado, fortaleciendo lo que es débil y celebrando lo que es bueno, para que mi vida sea un testimonio vivo de que la familia de Dios, su iglesia, es el lugar donde la vindicación y la misericordia se besan. Y ahora llevo este decreto de guerra santa al territorio de mis hábitos y mi disciplina espiritual. Declaro que toda atadura a comportamientos que me debilitan, a adicciones silenciosas, a procrastinación y a falta de dominio propio, es rota por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Rompo el ciclo de la derrota personal y la autocompasión, y me levanto en la fuerza de Cristo para tomar posesión de una vida disciplinada, ordenada y fructífera. Cancelo el derecho que el acosador le ha dado al enemigo a través de áreas de desobediencia voluntaria y me arrepiento genuinamente, recibiendo la limpieza plena de la sangre de Jesús y la gracia para caminar en novedad de vida. Ordeno a mi carne que se someta a mi espíritu renovado y a mi espíritu que se alinee con el Espíritu de Dios, estableciendo una cadena de mando celestial dentro de mi ser que me permita caminar en autoridad y en victoria constante. Profetizo que mi devoción personal, mi tiempo a solas con Dios, se convierte en un lugar de intimidad poderosa y de recepción de estrategias de guerra, donde el Dios de las venganzas me revela sus planes y me capacita para ejecutarlos en el mundo natural. Que caiga el hábito de la negligencia espiritual, que se abra en mi agenda un tiempo sagrado e intocable para la comunión, que se active un hambre y una sed insaciables por la justicia de Dios, por su palabra y por su presencia. Dios interviene en mi voluntad, fortaleciéndola, alineándola con la suya y haciéndome sensible a su voz, para que mis decisiones, grandes y pequeñas, sean un reflejo de su corazón justo y de su sabiduría infinita. Extiendo este decreto al ámbito de mis sueños y mi visión nocturna. Declaro que mis noches son santificadas, que mi descanso está protegido por la guardia de Dios y que mi subconsciente es un campo custodiado donde solo la semilla de la palabra de Dios puede fructificar. Rompo toda asignación de espíritus de terror, de pesadillas, de insomnio y de agobio nocturno que haya sido enviada para robar mi paz y debilitar mi resistencia física y emocional. Cancelo todo acceso que el enemigo haya tenido a través de puertas abiertas por imágenes impuras, traumas o miedos, y sello mis sentidos y mi mente con la sangre de Cristo antes de dormir. Ordeno a mis sueños que se alineen con los propósitos de Dios, que se conviertan en canales de revelación, de advertencia amorosa y de edificación. Establezco que mi habitación es un lugar de paz y de seguridad sobrenatural, donde la presencia de Dios mora de manera tangible y donde los ángeles acampan alrededor de mi lecho. Profetizo que despierto cada mañana renovado, refrescado y lleno de la unción fresca del Espíritu para el nuevo día, con la mente clara y el corazón lleno de alabanza. Anuncio que la oscuridad no tiene dominio sobre mis noches, porque la luz de Cristo brilla en mí y a través de mí, disipando toda sombra de mal. Que caiga el manto de agotamiento sobre el enemigo, que se abran los cielos sobre mi tiempo de reposo para descargar fuerzas renovadas, que se active el ministerio de los ángeles para combatir en los lugares celestiales mientras mi cuerpo descansa, asegurando mi vindicación incluso mientras duermo. Dios interviene como mi guardián, que no duerme ni se adormece, velando sobre mi vida con un celo amoroso que no conoce fatiga, y sobre mi pasado,
sobre cada evento donde sentí que la injusticia prevaleció, donde fui víctima de abuso, de robo, de calumnia o de abandono. Hoy pronuncio el decreto final del Dios de las venganzas. Declaro que ese pasado ya no tiene poder legal para definir mi presente ni para contaminar mi futuro. Rompo la conexión emocional y espiritual con esos eventos traumáticos. Cancelo la deuda de dolor que el enemigo pretendía que cargara de por vida y libero a quienes me hicieron daño al tribunal de la justicia divina, soltando todo derecho a vengarme y descansando en la verdad de que Dios es el juez justo. Deshago los patrones de pensamiento y comportamiento generados por esas heridas y ordeno a mi alma que se cure, que se libere y que avance hacia la plenitud que Dios tiene para mí. Establezco que mi historia, por dolorosa que haya sido, es redimida y convertida en un testimonio de la gracia vindicadora de Dios, en una historia que ahora habla de restauración, de poder y de triunfo. Profetizo que desde hoy miro hacia atrás no con dolor, sino con una gratitud solemne por la fidelidad de Dios que me sacó de allí, y miro hacia adelante con una expectativa audaz de la justicia divina que allana mi camino. Que caiga el peso de la amargura y el resentimiento, que se abra el sepulcro donde enterré mis sueños rotos para que resuciten por el poder de Dios, que se active el propósito eterno que estaba escondido dentro de cada prueba, transformando mi dolor en plata refinada y mi vergüenza en un estandarte de gloria. Dios interviene en los recuerdos, sanándolos, resignificándolos y usándolos como piedras de toque para mi ministerio hacia otros quebrantados. Continuar. Llevo ahora este clamor de justicia al terreno de mis luchas más íntimas y presentes, a aquellos frentes de batalla donde la opresión se siente como un yugo sobre el cuello y la maldad como un muro impenetrable. Declaro que el Dios de las venganzas está desenrollando en este momento el pergamino de mi vindicación y firmándolo con el sello indeleble de su sangre, de modo que todo tribunal del infierno, toda asamblea de tinieblas reunida en mi contra, quede en silencio absoluto ante la autoridad suprema de su sentencia a mi favor. Rompo la fuerza de toda opresión espiritual que se ha manifestado como agobio constante, como una pesadez en el alma que intenta aplastar mi fe y mi alegría. Cancelo su licencia para operar y la despojo de toda arma forjada contra mí, sean dardos de duda, acusación, condenación o desesperanza. Deshago las estrategias diseñadas para aislarme, para hacerme sentir solo en la batalla, y en su lugar ordeno que la comunión de los santos, la intercesión poderosa de la Iglesia invisible y visible, se levante como un muro a mi alrededor y como una lanza a mi favor. Establezco que mi grito ha subido delante del trono y ha sido escuchado, y que la respuesta de Dios no es lenta, sino que viene con la velocidad del relámpago y la precisión del rayo, tocando exactamente los puntos donde el enemigo ha pretendido tener ventaja. Profetizo que lo que el adversario intentó para mal, Dios lo está revirtiendo en este instante para un bien mayor, para una gloria más profunda y para un testimonio más resonante de su poder vindicador. Anuncio que las puertas de bronce que se habían cerrado se quiebran, y los cerrojos de hierro que habían asegurado mi prisión son cortados, porque el Dios de las venganzas es también el Dios que abre caminos en el desierto y ríos en el sequedal. Que caiga la confusión sobre los Putimonetfuan, campamentos del enemigo, que se abran mis ojos espirituales para ver los carros de fuego de Dios apostados en las montañas alrededor mío, que se active en mi lengua el don de la guerra profética, para declarar la caída de Babilonia, de todo sistema de opresión personal,
y el levantamiento de la nueva Jerusalén, del orden divino, en cada área de mi vida. Dios interviene no como última opción, sino como primera causa, como la fuerza primigenia que impulsa mi historia hacia su culminación gloriosa. Y sobre mi futuro, sobre los días que vienen, decreto que están cubiertos por el manto de la justicia divina. Declaro que la injusticia no tendrá la última palabra en mi historia, que la maldad no marcará el ritmo de mi destino, y que la opresión no definirá la atmósfera de mis días venideros. Rompo toda profecía de tinieblas, toda palabra negativa y todo augurio de fracaso que haya sido pronunciado sobre mi porvenir, y en su lugar establezco las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Cancelo el miedo al futuro, la ansiedad por lo que vendrá, y afirmo que mis tiempos están en las manos del Padre, manos que son justas, fieles y poderosas para guardar mi depósito hasta aquel día. Ordeno a los vientos del Espíritu que soplen a favor de mi camino, llevándome hacia los puertos divinos de realización y plenitud. Profetizo que caminaré en una seguridad sobrenatural, porque el Dios que vindica es el mismo que va delante de mí, allanando lo torcido y haciendo rectas las sendas. Que caiga la incertidumbre como un velo viejo, que se abra ante mí un panorama de esperanza concreta y de posibilidades ilimitadas en Dios. Que se active en mi interior un espíritu de fe, que declare lo que no es, como si ya fuera, llamando a la existencia las cosas que no existen, pero que Dios ha prometido. Dios interviene en mi línea del tiempo futura, plantando hitos de victoria, de milagros y de encuentros divinos que ya están escritos en su libro, y yo me muevo hacia ellos con la confianza de un hijo amado, que sabe que su Padre gobierna con justicia eterna. Finalmente, en un acto de fe supremo, extiendo este decreto de vindicación divina más allá de mí mismo, hacia los que sufren injusticia a mi alrededor, hacia los oprimidos, los olvidados, los que no tienen voz. Declaro que el clamor del Salmo 94 se convierte en un trueno sobre los sistemas de maldad en este mundo, sobre la corrupción, la explotación y la violencia. Rompo, en el nombre de Jesús, el poder de las estructuras demoníacas que sostienen la injusticia social, la inequidad económica y la persecución religiosa. Cancelo la agenda del anticristo en las naciones y afirmo el establecimiento de la justicia del reino de Dios en la tierra como en el cielo. Ordeno a la Iglesia de Cristo que despierte en autoridad, que se levante como luz en las tinieblas y como sal que preserva, ejerciendo el ministerio de la reconciliación y de la vindicación profética. Establezco que mi vida es un canal por el cual la justicia de Dios fluye hacia mi generación, tocando familias, comunidades y esferas de influencia. Profetizo un avivamiento de la santidad y del temor de Dios que comenzará en la casa de Dios y que barrerá como fuego consumidor toda iniquidad, preparando el camino para la manifestación gloriosa del Rey de Justicia. Anuncio que los principios eternos del Salmo 94 se cumplen ante nuestros ojos. Los soberbios son abatidos. Los que obran iniquidad reciben su pago, y los justos, aunque probados, son sostenidos por la misericordia fiel de Jehová. Que caiga la falsedad de los sistemas humanos que se alzan contra el conocimiento de Dios. Que se abran los cielos para un juicio purificador que comience en la casa de Dios y que se active un movimiento global de oración y acción justa que cambie el curso de las naciones. Dios interviene en la historia. Él es el Dios de las venganzas y Él reinará para siempre. Así, en este lugar de autoridad y de paz, conquistada, descanso mi alma, no en la ausencia del conflicto,
sino en la certeza absoluta de la victoria divina. Porque el Salmo 94 no termina con el clamor de la injusticia, sino con la poderosa afirmación de que Jehová es la fortaleza de mi vida, mi roca de refugio, y que su misericordia me sostendrá para que no caiga, para que mi pie no resbale hacia el abismo de la desesperanza. Hoy, después de haber declarado con firmeza los decretos de guerra espiritual, después de haber visto con los ojos de la fe cómo el Dios de las venganzas actúa a mi favor, me envuelvo en el manto de su cuidado paternal, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y que esta justicia por la que clamo no es sólo para mi defensa, sino para mi santificación, para mi transformación a la imagen de aquel que es justo y que justifica. Este salmo se convierte entonces en mi escudo espiritual diario, en el cántico secreto que murmura mi espíritu cuando las sombras se alargan, recordándome que el juez de toda la tierra está de mi lado, que mis luchas no son ignoradas y que mi dolor tiene un propósito redentor en las manos del alfarero. Por tanto, camino hacia adelante con una esperanza que no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado, y ese mismo amor es el fuego que consume la injusticia y el bálsamo que sana todas las heridas. Declaro que mi vida, desde este día en adelante, es un monumento a la justicia vindicadora de Dios, un testimonio vivo de que Él no abandona a los que confían en Él, de que Él escucha el clamor del humilde y no desprecia su oración. Profetizo paz sobre el camino que he recorrido y sobre el que está por delante, paz que es fruto de la justicia establecida, paz que guarda mi corazón en la certeza del cuidado divino. Y ahora, hermano o hermana, que has caminado conmigo en esta poderosa declaración basada en el Salmo 94, te animo a que guardes esta palabra en lo más profundo de tu ser, que la medites de día y de noche, y que permitas que el Dios de las venganzas, que es también el Padre de las misericordias, fortalezca tu fe y llene tu vida de su shalom completo. Que cada like a este video sea una confirmación de tu fe, cada suscripción un ancla de tu deseo, de seguir profundizando en la palabra y la bendición de Dios cada día, y cada compartir un acto de guerra espiritual al extender esta verdad liberadora a otros corazones que también batallan. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día. Permanece firme en la roca de tu salvación, porque el que te llama es fiel y Él lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Amén y amén.